Buenos días, mis amigos y hermanos en Cristo. Que tengan un excelente día. Hoy es, creo que martes. Son las 4:15 de la mañana. Vamos a estudiar, vamos a orar y vamos a ponernos en comunión con Dios y vamos a doblar nuestras rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor mi Dios, en esta hora de la mañana, Padre, agradecida estoy contigo, mi Dios, por un día más de vida, Padre. Bendice a mis amigos que me ven a través de esta pantalla, Señor. Tú seas con cada uno de ellos, Padre. Bendice su trabajo, su familia, Señor mi Dios. Bendice su vida, Padre. Te pido, Señor mi Dios, que bendigas de mis hijos, de mis hermanos, Padre. Bendice mi hogar, mis finanzas, Señor mi Dios. Y te agradezco, Padre, todo lo que me das. Gracias por un nuevo día. Gracias, Señor, porque me das un techo a donde vivir. Gracias, Padre, porque nos das los alimentos. En tus manos nos ponemos, mi Dios. Y las cosas que necesitamos, Señor, tú sabrás en qué momento nos los darás, Padre. Porque tú conoces mis necesidades, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que me das. En Jesús lo agradecemos. Amén. Vamos a estudiar. Hoy es martes 28 de julio y estamos estudiando la lección 5. Bueno, dice, aprendiendo del pasado. Después de dar un ejemplo de abnegación basado en su propia experiencia, Pablo se centra más concretamente en el tema de la idolatría. En cierto sentido, no desarrolla la idea de 1 de Corintios 9:27, donde Pablo comenta que se disciplina a sí mismo para no quedar descalificado. Quiere los corintios sigan su ejemplo, pero Jesús es el modelo por excelencia. Dice, lee 1 de Corintios 10:7-11. ¿Qué pecados cometió Israel en el desierto? ¿Y por qué los privilegios que les concedieron hicieron que esos pecados fueran aún peores? Vamos a leer qué nos dice 1 de Corintios 10, del 7 al 11. Y dice así: ni seáis idólatra como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tendremos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y parecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y parecieron por manos del destructor. Todas estas cosas las acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en tiempos finales. En 1 de Corintios 10:1-5, Pablo alude a la historia del pueblo de Dios en el desierto. La referencia a la nube y al mar nos recuerda la conducción, la presencia y la protección de Dios. A su vez, la comida y la bebida representan la prohibición hecha por Dios.
Pablo se refiere a la experiencia de Israel en la nube y en el mar como un bautismo análogo, el bautismo cristiano. Del mismo modo, al referirse a la comida y a la bebida, Pablo alude a la cena del Señor. En otras palabras, Primera de Corintios no enseña. Primera de Corintios 10 enseña que en cierto sentido los cristianos están viviendo las mismas experiencias en el antiguo Israel. Sin embargo, Pablo recuerda la historia de Israel porque no quiere que ella se repita. A pesar de todos los privilegios que tenía el pueblo de Dios, muchos de sus integrantes deseaban cosas malas como la idolatría, la inmoralidad sexual. No es extrañar, pues de ello no agradó a Dios. Es fácil señalar con el dedo al antiguo Israel y decir que comieron faltas graves. Sin embargo, Pablo argumenta que los cristianos son susceptibles de caer en pecados similares a pesar de su inmenso privilegio de conocer la historia de Cristo. Esto resulta claro en la advertencia: el que piensa estar firme, mire que no caiga. La palabra "el que piense" sugiere que algunos de la iglesia no se daban cuenta de que corrían el peligro de caer en esos pecados. Corremos al mismo riesgo de hoy. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Quién de nosotros no ha experimentado la realidad de esa advertencia? Amén. La Biblia dice que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin que puedan resistir. Entonces, ¿por qué nos sigue resultando tan fácil pecar? Esta fue lo que fue la lección. Ahora vamos a estudiar el reavivado por su palabra. Y hoy nos corresponde Job 32. Dice: intervención de Eliud. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliud, hijo de Baraquel, el busita de la familia de Ran, se encendió en ira contra Job. Se encendió de ira por cuanto él se hacía justo a sí mismo más que a Dios. Igualmente se encendió en ira contra sus tres amigos, porque aunque habían condenado a Job, no sabían responderle. Eliud había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliud que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Respondió Elí, hijo de Baraquel, el busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos. Por eso he tenido miedo. He temido declaraciones. Declararon mi opinión. Yo decía: a los días hablará, los muchos años declararán sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Pero no son los sabios los que tienen mucha edad,
ni los ancianos los que entienden el derecho. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Yo he esperado a vuestras razones. He escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscáis palabras. Os he prestado atención, y no hay entre vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría. Es Dios quien la vence, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron y ya no respondieron, y se les acabaron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero ellos no hablaban. Antes bien callaron y no volvieron a responder. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio, porque estoy repleto de palabras y por dentro me apremia el espíritu. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y que hace reventar los odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé, y no haré ahora distinción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no de decir lisonja, y si lo hiciera pronto, mi hacedor me consumirá. Amén. Este fue el reavivado por su palabra. Ahora vamos a estudiar el devocional de Dama, que es este. Dice: la ley del menor esfuerzo. Anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Proverbios 6:6. Dice: caminaba con mi madre cuando observé una florcita blanca moviéndose. En realidad era una minúscula hormiga, 10 veces menor que la flor que cargaba. Atravesó agujeros y pasó por debajo encima de los obstáculos para alcanzar un camino donde otras hormigas cargaban también hojas y flores. La hormiga llegó a la entrada del hormiguero y con esfuerzo, persistencia y la ayuda de otras compañeras entró en él con su carga especial. Salomón debe haber observado muchas veces a las hormigas, pues las mencionó en sus proverbios. De acuerdo con Elena de White, las hormigas enseñan lecciones de trabajo paciente, la perseverancia para vencer los obstáculos, de previsión para el futuro. Stephen Scott, autor de la obra Salomón, el hombre más rico que jamás existió, relaciona la pereza, que debe ser evitada, en 4 raíces. Egoísmo. Tendemos a defender nuestros intereses atendiendo solo al ego y a los deseos personales. No marcamos positivamente nuestro futuro y el futuro de los demás. Presunción. Muchas veces no creemos más expertos que los demás. Por eso hacemos algo sin buscar ayuda. Es más cómodo hacer primero y buscar consejos después, pero cuando hacemos lo que no pasó por la cabeza, corremos el riesgo de fallar. Ignorancia, irresponsabilidad, insensatez. A veces la pereza resulta el desconocimiento de los resultados de nuestros actos. Es más difícil actuar por ignorancia
que buscar aprender, mantenerse ignorante y seguir el camino del menor esfuerzo. Es más cómodo, pero las consecuencias de esa insensatez pueden ser trágicas. La irresponsabilidad es aún peor, pues consiste en saber lo que debes hacer y lo que no se debe hacer, y aún así no hacerlo. La pereza puede desarrollarse en otras áreas de la vida, pero la mayor tragedia de la pereza espiritual que puede costarnos nuestra misión en el mundo y nuestra entrada al cielo, aun cuando estemos muy ocupadas con las cosas de este mundo. Podemos estar en pecaminosa pereza, en prácticas que corrompen el alma y el cuerpo. Sé diligente en las cosas de este mundo, pero no dejes conducir por la pereza espiritual, desconsiderando lo que es eterno por exceso de involucramiento con lo que es efímero y pasajero. Amén. Este fue el devocional. Vamos a llevar el registro de nuestro estudio en este libro o agenda. Y vamos a dar gracias a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor mi Dios, en esta hora de la mañana, Padre, agradecida estoy contigo, mi Dios, por este nuevo día. Gracias, Señor mi Dios, por tus bendiciones y por tus cuidados. Bendícenos a todos, cuídanos y protégenos. Gracias por todo lo que nos das. En Jesús lo agradecemos. Amén. Excelente martes. Que Dios me los bendiga y Dios me los cuide.